Y bueno, hoy quería compartir algo con vosotros que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con los procesos. Mira, por ejemplo, Leo, Genita, ellos tienen otro proceso ahora mismo también, ¿verdad? Y siempre hay procesos en nuestras vidas, siempre hay cambios. Y yo quería hablar precisamente de eso, ¿no? Hay tiempos que no se pueden saltar, hay procesos que no se pueden saltar, que tenemos que hacerlos, ¿no? Es como, no puedes saltar de bebé a adulto, hay un proceso, ¿no? O en nuestra vida espiritual. Y yo pensaba también en la mariposa, ¿no? La mariposa tiene un proceso de cuatro fases, ¿no? Es la oruga, pero lo tengo apuntado para que no se me olvide. No, es el huevo, la oruga, la crisálida y después la mariposa. Y esto tarda como 3 semanas. De ninguna manera podemos adelantar ese proceso, porque si no, la mariposa no llegaría a buen fin, se moriría antes, ¿no? Pues así pasa muchas veces con nuestra vida espiritual. Hay unos procesos para llegar al propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Y esos procesos no los podemos saltar. Y esos procesos los podemos interiorizar y llevar a cabo. Y yo quería hablar de un profeta, bueno, son dos, pero uno especialmente, Eliseo y Elías. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 2, del 1 al 14. No, voy a ir leyendo, no vamos a leer todo, pero si alguno no conoce la historia, voy diciendo así un poquito, ¿verdad? Aquí está en un punto en que Eliseo era el siervo de Elías era el profeta, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre reconocido, pero resulta que había llegado el fin de este hombre. Iba a partir con el Señor y tanto uno como el otro lo sabían, eran conscientes de ese tiempo, ¿no? Y en este último tiempo que Eliseo está con el profeta, que está sirviéndole, pues pasan una serie de cosas. Y dice en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, quería decir llevárselo, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aquí empieza uno de los procesos, ¿no? Vamos a ver cómo después van pasando por diferentes ciudades y en esas diferentes ciudades, cada vez que llegaban a un sitio, Elías le decía a Eliseo, bueno, quédate aquí que yo tengo que ir pues, a Betel, a Jericó. Y la respuesta que daba siempre Eliseo era ni hablar. En nuestro idioma era ni hablar, no te lo crees ni tú, porque le decía, fijaros, en el 2, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y esa era siempre su respuesta, no te voy a dejar, donde tú vayas yo voy a ir hasta el final, ¿no? Pero el primer proceso, el primer tiempo es Gilgal. Gilgal es un lugar de los nuevos comienzos. Y hoy cuando cantaba la canción esta de los miedos, había una parte que decía que también tenemos un Padre que nos da nuevos tiempos y nuevos comienzos, ¿verdad? Y Gilgal es ese lugar donde empiezan las cosas nuevas. Seguramente en cada una de nuestras vidas hemos tenido más de un Gilgal, ¿no? Para los israelitas esta era una ciudad donde asentaron el primer campamento en la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que habían caminado desde el desierto después de 400 años de esclavitud, después de 40 años dando vueltas a un desierto, llegan a esa tierra que Dios les había prometido, ¿no? E instalan su primer campamento. Era un nuevo comienzo, era algo nuevo, era una etapa diferente. Salían de esa época de esclavitud y iban a una tierra prometida que fluía leche y miel, ¿no? Y así pasa con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos promesas de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y vamos en ese proceso y hay nuevos comienzos como cristianos. Y hay nuevos comienzos en diferentes etapas. Pero también hay nuevos comienzos cuando conoces al Señor por primera vez, ¿no? Es un nuevo comienzo. Y dice en 2 de Corintios 5:15, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y así nos hemos sentido nosotros, ¿verdad?, cuando hemos conocido al Señor. Ha llegado lo nuevo, una etapa nueva, una etapa diferente, un nuevo comienzo. Y hay un personaje en la Biblia, la mujer samaritana, no sé si sabéis la historia, pero estaba en un pozo, ¿no? Ella era una mujer pecadora y todos los días de su vida iba a ese pozo a la misma hora a coger agua, porque además tenía que ir a una hora donde no la viesen porque era pecadora, ¿no? Y Jesús se acerca a ella. Habla con ella y les dice, le cuenta y termina diciéndole, yo tengo el agua de vida. Si yo te doy ese agua, ya no vas a tener que venir aquí más. Entonces, evidentemente, ella que dijo, dame de ese agua, porque yo no quiero venir más. Realmente fue que le dijo así, Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí. Fijaros, primero, para que no vuelva a tener sed,
porque tenía una necesidad, era una mujer que tenía problemas, que tenía necesidades. Es esa sed que muchas veces tenemos, que no podemos manifestarla, o sí, en un momento determinado, pero que nos lleva a sentirnos vacíos y con sed, ¿no? Y dice, y que no siga viniendo aquí. ¿Cuántas veces repetimos y repetimos la misma historia? ¿Cuántas veces vamos al mismo lugar, tropezamos con la misma piedra, hacemos las mismas cosas y evidentemente no hay ningún resultado? Pero Jesús le dijo, yo te voy a dar el agua viva. Y ella dijo que sí. Y ahí empezó un nuevo comienzo. Y ahí puede empezar un nuevo comienzo para aquel que no conoce al Señor, para aquel que está cansado de ir al pozo, cansado de ir al mismo sitio y no obtener ningún fruto y frustrado en su vida, ¿no? El segundo sitio era Betel. Dice más adelante en el 2 que descendió a Betel y volvió a decirle, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y así vamos a ir viendo. Y fijaros, para mí Betel representa el lugar de los sueños. Me encanta, el lugar del compromiso, pero el lugar de los sueños, ¿no? Porque yo pensaba en una historia que hay en Génesis 28 y es de Jacob. Yo creo que muchos lo conocéis, ¿no? Jacob era un hombre que era engañador, que era mentiroso, que, bueno, cogió la primogenitura de su hermano, la bendición de su hermano, y llegó un momento que tenía que huir, porque su hermano al final quería matarlo, ¿no? Pero en esa huida resulta que Jacob se para en Betel y coge una piedra, era de noche, era tarde, allí en el campo, coge una piedra, la pone como de almohada, ¿no? Y pasó una cosa, dice que estaba durmiendo y de repente, y vamos a leerlo porque creo que es interesante, dice así, mirad. En Génesis 28, 11, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice el 12, y soñó. Y soñó. ¿Cuántas veces soñamos, verdad? ¿Pero con qué soñamos? Me encanta esto porque soñó un sueño de Dios. Soñó algo que Dios le estaba revelando, algo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Soñó lo que Dios tenía para él. El sueño no era un sueño cualquiera, era un sueño en el que veía, dice que ángeles subían y descendían al cielo por una escalera y desde lo alto dice que Jehová le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra a que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fijaros, a través de este sueño le estaba dando un propósito de vida para él y para su descendencia. No era cualquier sueño. Pero no solamente eso, porque dice en el versículo 15, estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay una promesa de parte de Dios también. Y me encanta este versículo porque yo me lo agarro para mí. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y también es para ti. No sé qué sueño tienes, no sé qué sueño te ha dado el Señor, no sé qué cosa Dios te ha hablado en algún momento de tu vida, pero todavía no se ha cumplido, porque estamos en ese proceso. Pero sea cual sea, el Señor te está diciendo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es palabra de Dios para tu vida. Él no te va a dejar, Él va a estar contigo. Pero requiere que tengas esos sueños, esa visión de futuro, ese, no sé, como con propósito de vida, ¿no? Porque sin ello estamos como esta mujer samaritana o como un barco a la deriva. Vamos al mismo sitio, no conseguimos nada o no sabemos ni dónde vamos, ¿verdad? Pero fijaros, algo que me llama la atención, yo os he dicho que es el lugar de los sueños, pero el lugar del compromiso, porque podemos soñar, ¿no? A ver, ¿quién no ha soñado con cosas que no se han llevado a cabo? Yo creo que todo. Y soñamos, pero a veces soñamos despiertos más que dormidos, pero no conseguimos nada porque no nos comprometemos con nada. Entonces el sueño se queda en eso, en solo un sueño. Entonces, para que ese sueño se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, necesitamos también estar en el lugar del compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Pues dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que estoy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Podemos pensar que era un poco egoísta, pero lo que estaba pidiendo, estate conmigo en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación. Quería que Dios estuviese con él. Y entonces dice, Jehová será mi Dios. Fijaros, el compromiso es un pacto. Es un pacto, es una obligación contraída por medio de un acuerdo, ¿no?
como con el matrimonio, por ejemplo. Es un pacto, es un compromiso mutuo. Pues así Jacob hizo un compromiso con Dios. Y así en nuestra vida, si nosotros queremos ver esos sueños cumplidos, si queremos llegar a ese proceso que Dios tiene con nosotros hasta el final, debemos comprometernos, porque a veces somos cristianos sin compromiso. Somos cristianos que nos hemos declarado cristianos, que venimos a la iglesia, que nos confesamos cristianos, es verdad, pero ¿dónde está el compromiso? Muchas veces vivimos sin el compromiso con Dios, sin el compromiso con la iglesia, sin el compromiso con la comunidad, no tenemos ningún compromiso. Y eso no es bendecido. Si fuere Dios conmigo, Jehová será mi Dios. Ojalá en esta mañana puedas entender que el compromiso es parte de la vida cristiana. Pero Betel también era un lugar, dice que Betel es casa de Dios. Es un lugar donde tienes la comunión con Dios, donde esos sueños van a venir cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú estás en relación con Dios, cuando no solamente vives tu vida cristiana y ya está, sino que entras en la intimidad con Dios. Y fijaros, algo que es importante para el compromiso, hay un versículo conocido, ¿no? El que dice, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, el compromiso tiene que ser hasta el final. Si te quedas a la mitad del camino, no vale. No vale. Incluso si has alzado una vez tu mano y has dicho sí a Jesús, pero después no te has comprometido más, no has ido más allá, a lo mejor hay que pensárselo un poquito más y darle una vuelta. Y hay otro versículo en Nehemías. Nehemías era un hombre que vio los muros derribados de Jerusalén y le entró como esa necesidad de construirlos porque realmente habían sido derribados por los enemigos. Y en Nehemías 2:20 dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Los levantaremos y edificaremos. El compromiso debe llevar una acción. Sí, Señor, me comprometo. ¿Cuántas veces? ¿Quién viene a limpiar? Yo, vea, yo. Llega el sábado por la mañana y no hay nadie. Creo que pasa. Cualquier otra cosa, este es un ejemplo sencillo, pero el compromiso requiere una acción, requiere manos a la obra. Aquí decía, nos levantaremos y edificaremos, pondremos mano a la obra, haremos, iremos más allá, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, nuestros compromisos van a ser nada si no nuestros sueños van a ser nada si no nos comprometemos con el Señor y con la obra de Dios. Así que tengamos en cuenta que en ese proceso hay pasos que tenemos que dar y que tenemos que seguir. El tercero es Jericó. Jericó era el lugar de la conquista. Quizás muchos estamos en este lugar. Aún hemos conquistado cosas en nuestra vida, pero puede ser que nos falten cosas por conquistar. Jericó era una ciudad como Lugo, ¿no? Rodeada de una muralla. Pero era una ciudad que había que conquistar para entrar a la tierra prometida. Era la primera ciudad. Era como las puertas a la tierra prometida. Entonces, si esos muros no eran derribados, no iban a pasar. ¿Qué pasó en Jericó? Que Dios les dijo que diesen vueltas alrededor de la ciudad. No hubo guerra, no hubo, espada, no hubo nada. Los muros cayeron por un milagro de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos esos muros y no caen. ¿Por qué? Piensa en este momento, por un momento, piensa en alguno de tus sueños, alguna de las situaciones que no se han dado en tu vida, alguno de los muros que quizás hay que derribar y cosas que no se han cumplido, ¿no? A veces es un cambio interior o, el fruto que no das en tu llamado o restaurar la familia. Quizás son muros que tienen que caer y todavía no han caído. Pero una cosa que pasó aquí, que Dios les dijo, tenéis que dar vueltas. No tiene mucho sentido que un muro se caiga dando vueltas, ¿o sí? Aquí hay gente que va a caminar a la muralla. Seguro que cuando vais a caminar alrededor de la muralla no se cae. No, menos mal. Estaría bueno. Pero Dios les dice, alrededor de una muralla que era enorme, que era grande, dad vueltas. Venga, durante una semana seguid dando vueltas y el último día, venga, 7 vueltas y después pegáis un grito. Requiere obediencia y requiere fe. Para que nuestros muros caigan, una cosa imprescindible y va unido de la mano es la obediencia y la fe. Sin obediencia a la palabra del Señor, sin obediencia a lo que Dios nos dice, no vamos a derribar absolutamente nada. Nada. Pero también necesitamos de la fe, es creer a Dios, creer lo que la palabra de Dios dice, creer las promesas que Él nos ha dado, ¿no? Porque si nos agarramos y creemos en cada una de sus promesas, si el Señor nos dice, da vueltas, porque esto va a ser derribado, tenemos que creerlo, tenemos que activar la fe, ¿o no? Así les pasó a los israelitas, lo creyeron, ¿no?
En 1 Timoteo 6,15 dice, pelea la buena batalla de la fe. Y la semana pasada nos hablaba Marcos precisamente de esto, ¿no? Que nuestra vida es un actuar en fe constante. Constante, para todo necesitamos fe, también para derribar esos muros, ¿no? Entonces, siempre, siempre la obediencia y la fe van a ir de la mano. Así que si quieres seguir conquistando y avanzando hacia lo que Dios tiene para ti, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a la palabra del Señor. Porque fijaros, hay veces que es verdad que somos cristianos, que venimos a la iglesia, que lo intentamos, que intentamos el compromiso, que intentamos cambiar, pero muchas veces lo que nos falta es la obediencia. Tan sencillo como decir, la palabra del Señor dice, no adulteres, por decir algo, ¿no? No mientas, no robes, pero sigues haciéndolo. Y parece muy fuerte, pero pasa que se sigue haciendo, aún viniendo a la iglesia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Obedecer? No hacerlo. No es más. O sea, es dar ese paso, comprometerte con eso y obedecer. Si no obedecemos la palabra del Señor, no vamos a poder avanzar en el proceso que Él tiene. Y Eliseo tenía una meta muy clara. Y él, cada vez que iba bajando y a otra ciudad, él tenía presente que sí que Elías se iba a ir, pero él tenía que estar hasta el final, porque en su corazón había un deseo. Había un deseo que quería pedirle a Dios, había un propósito. Él sabía lo que estaba llamado y sabía que necesitaba, veremos después, una doble porción de su espíritu. Por eso continuó y continuó. Y cada vez que le decía, no, yo no me voy de aquí, yo voy a seguir hasta el final. Porque también una cosa importante es la perseverancia, ¿no? Pero fijaros, como os digo, si la Biblia podríamos dividirla en dos personas, ¿no? Dos tipos de personas. Aquellos que conquistan y aquellos que siguen en el desierto. Entonces, ¿dónde quieres estar tú? ¿Quieres ser aquellos que conquistan las ciudades, que tienen muros, que tengan lo que sea? ¿Quieres conquistar aquellas áreas de tu vida que todavía parece que son desiertos? ¿Quieres conquistarlo? Pues obedece, camina por fe y entonces verás la conquista. Y si no, a lo mejor vas a seguir en el desierto dando vueltas o yendo al pozo como la samaritana toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. El Señor nos habla, el Señor nos dice, ahora tú tienes que dar el paso, como decíamos antes, el compromiso es acción. Hay gente que habla y habla, yo voy, yo sí, cuenta conmigo, y no les ves por ninguna parte. No hay compromiso. Y el compromiso con Dios tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Estáis ahí? Amén. Vamos avanzando. Y llegamos a un lugar que es el Jordán. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del Jordán? El Jordán, para mí, en esta reflexión es el lugar de descenso y el lugar de la petición. ¿Por qué de descenso? Porque el Jordán era un río, ¿no? Lo sabéis. Entonces había que bajar al Jordán. Y fijaros, vamos a leer estos versículos porque dice que en 2 de Reyes 2, ya al final, dice que pasaron juntos al Jordán y el 8 dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Si Eliseo se hubiese quedado en Betel, Elías no le habría dicho, pide lo que quieras. Si se hubiese quedado en Gilgal, tampoco. O en Jericó. ¿Os dais cuenta? Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, una condición, cuando fuere quitado de ti, será hecho. Pero si no, no. Y el 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fijaros, seguían normal, seguían hablando, seguían haciendo las cosas. Y de repente, no sabemos la hora, no sabemos el momento, no sabemos cuándo, pero Dios tiene un momento concreto para darte la bendición. Dice el 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y dice el 13, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ya empieza Eliseo a actuar de otra manera. El 14, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Y qué pasó?
y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Amén. Fijaros, y dice el 15, y viéndolo, que después vamos, los hijos de los profetas se dieron cuenta que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Aquí vemos cómo Eliseo llega hasta el Jordán, esa última etapa donde Elías le va a ser quitado. Él ya lo sabía, ya tenía la revelación, era profeta, tenía la revelación de que el Señor se iba a llevar a Elías. Pero él podía haber dicho, bueno, ahora mismo yo voy a ser seguramente el que voy a estar después, ya que Elías termine su camino, pero no, él perseveró hasta el final. La perseverancia en cada una de nuestras vidas es lo que nos da la victoria, es lo que nos da la unción, es lo que nos da lo que necesitamos, la capacitación para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Así que no te desanimes si no has llegado. A lo mejor estás en Jericó, no te preocupes, llegarás al Jordán. Llegarás, simplemente persevera, persevera y persevera. Fijaros, hasta este momento, hasta antes del versículo 8, Eliseo solamente era el siervo de Elías, no era nadie, aparentemente. Dice por ahí que era el que vertía agua en las manos de Elías. ¿Os imagináis? Cuando Elías se quería lavar las manos, probablemente Eliseo le vertía agua. A lo mejor esa es una de sus funciones, ¿no? Descender al Jordán nos habla de humildad. Nos habla de que Eliseo era un hombre que estuvo a lo largo de la vida de Elías sirviendo con humildad, en obediencia. No se le veía, solo se veía al profeta, pero estaba ahí. Y nosotros tenemos que descender al Jordán, descender en humildad, si queremos también que el Señor nos bendiga con esa doble unción, con esa porción para ser capacitados. Hay un versículo muy conocido que dice: en lo poco has sido fiel, en lo poco has sido fiel. Y hay un dicho que dice: aquel que hace lo pequeño como si fuese algo grande, también hará lo grande como si fuese algo pequeño. Nosotros, seguro que habéis oído hablar de Marcos Vidal, pero no tanto de su padre, Manuel Vidal. Manuel Vidal era nuestro pastor hace ya muchos años cuando nos convertimos, y él decía una frase que era así: el que no sirve, no sirve. Sin más, ¿entendido, no? El que no sirve, no sirve, descártalo. Si no estás dispuesto a servir en humildad, en obediencia, no sirves. No sirves, y esto es para cada uno de nosotros. Queremos la gloria, pero tenemos que entrar en el Jordán. Queremos la manifestación de las cosas del Señor, pero tenemos que bajar al Jordán. Tenemos que entrar ahí, en ese lugar de humildad, de servicio, de obediencia, porque es parte del camino, es parte del proceso, y no nos podemos saltar los procesos. Hay veces que queremos, bueno, mira, que el Señor me bendiga, que el Señor me llene, que el Señor me haga, pero no estoy dispuesto a estar en la sombra. No estoy dispuesto a ser humilde, no estoy dispuesto a servir, y a lo mejor solamente tengo que echar el agua en las manos de alguien. Pues es hora de hacer eso, ¿verdad? Porque, fijaros, yo creo que muchas veces, y cuando oramos a veces nos pasa, ¿no? Decimos: Señor, dame una doble unción, yo quiero la doble unción de Eliseo. ¿O no? ¿No la habéis pedido nunca? Yo sí, yo doble, triple, cuádruple, lo que sea. Pero ¿qué estamos pidiendo? A veces lo que estamos pidiendo: dame más poder que el que tiene Eliseo. Dame más capacidad que Elías, dame más capacidad que la que tiene Elías. Dame más, quiero ser todavía un mejor profeta. Error. Lo que estaba pidiendo Eliseo no era mucho más de lo que tenía Elías como ministerio, ser mucho mayor que Elías, no. Lo que estaba diciendo Eliseo al pedir esto: no estoy capacitado. No estoy capacitado. Sé que tengo una obra por delante, pero no estoy capacitado. Lo que estaba diciendo es: necesito ese espíritu como el que tenía Elías, ese espíritu que era de doblar rodillas, de estar delante del Señor, de buscar de Dios. Necesitaba la capacidad de Dios para seguir adelante con el ministerio, y tú y yo necesitamos eso. Si queremos servir al Señor, si queremos que esos sueños que Dios nos ha dado vayan adelante, si queremos cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, necesitamos ser capacitados por Dios. Por eso necesitamos esa doble unción. Fijaros, en el Antiguo Testamento, a mí, mi hija mayor, Ainchani, alguna vez me lo ha recordado. En el Antiguo Testamento tenían una costumbre. Ella es la primogénita. Y era que los hijos primogénitos, cuando recibían la herencia, tenían una doble porción. Es decir, recibían 2 veces. Y de broma, porque he dicho, va a ser para todos igual lo que haya, pero mi hija me decía alguna vez: recuerda que yo soy la primogénita, que tengo una doble porción cuando venga la herencia. Pues Eliseo
era como si fuese el hijo de Elías. ¿Qué estaba pidiendo? Precisamente esa doble porción. ¿Para qué? Para ser un digno hijo de su padre. En este caso, Elías había sido su padre, su mentor, el que estaba con él. Y él decía, yo no soy digno, yo no estoy capacitado, no tengo las herramientas, necesito esa doble porción del Espíritu. Entonces, fijaros que lo que le movió a Eliseo en todo el camino, ¿qué era? Ser capacitado para hacer la obra de Dios. Él sabía el llamado que tenía, él sabía a lo que Dios le había llamado. Y no se paró en ningún momento, no dijo hasta aquí llego, sino que siguió. El proceso de Eliseo es como el proceso que podemos tener cada uno de nosotros. Y fijaros, voy a contaros un secreto a voces. Yo soy un poco impaciente, ¿vale? Y tengo una cocina que es de inducción. Entonces, para los que no sabéis, la cocina de inducción le pones al 9 y eso va súper rápido, ¿no? Entonces, como soy muy impaciente, Eider siempre me riñe, pues lo pongo al 9 para que vaya rápido. El domingo pasado lo pongo al 9, el aceite está hirviendo ya, iba a freír unas croquetas, ¿qué pasó? Que se quemaron por fuera, pero no se hicieron por dentro. ¿Por qué? Porque yo quiero como adelantar el proceso. Venga, que vaya rápido, venga, que hay que comer, venga, ¿qué tal? Entonces lo pongo al 9, pero no. Si yo adelanto el proceso, nos chamuscamos por fuera. Parece que estamos doraditos, parece que sí, ¿verdad? Que somos esos cristianos ya maduros, pero no. Por dentro estamos congelados, estamos sin acero, estamos fríos. Así que no vayamos a adelantar los procesos. Vamos a dejar a fuego lento, ¿no? Que el Señor, como hacían las abuelas, a fuego lento. Que el Señor vaya haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. Que el Señor vaya formando todo eso que tiene que formar en cada uno de nosotros. Cuando Jesús estuvo con los discípulos, no lo hizo en 3 días. ¿Podía haberlo hecho? A lo mejor lo hizo en 3 años. Fue un proceso diario de estar con ellos, de enseñarles, de hablarles, de guiarles, ¿no? Muchas veces hizo milagros con la multitud, pero la multitud no vivió esos procesos. Vivió el milagro, pero no vivió el proceso. Lo que realmente dio fruto es el proceso que vivieron los discípulos con Jesús, y así en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y algo que me llama la atención, que pensaba también, estaba comentando con Iñaki cuando preparábamos, ¿no? Es que preparaba la palabra, es que Eliseo, aún después de muerto sucedió algo. Y fijaros, hay una parte en Segunda de Reyes, no lo voy a leer, que cuenta que estaban en una, ¿cómo se dice? Una corte fúnebre, ¿no? Llevando a un muerto por la calle, lo llevarían a UPAs, yo qué sé, y vinieron a atacarlos y de repente tuvieron que soltar al muerto, porque echaron a correr. El muerto cayó en la tumba de Eliseo. ¿Y sabéis qué pasó? Que cuando tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. ¡Wow! ¡Wow! Porque una cosa es cierta, que aunque Eliseo no pedía que le diese, yo quiero hacer más milagros que los que hizo Elías, fue así, bíblicamente duplicó lo que hizo Elías. Fue así, no pedía eso, pero Dios lo hizo, porque Dios te va a dar mucho más allá, incluso de lo que tú estás pidiendo. Pero esto nos recuerda una cosa, el hecho de que después de muerto sucediese esto, nos recuerda que los efectos de una vida virtuosa, de una vida con propósito, perdura aún después de que tú no estás aquí. La influencia de hombres y mujeres que están con Dios, que permanecen con Dios, que son ejemplo, que son testimonio, va a ser reflejada en la vida de otras personas. Y también nos hablaba Marcos algo de esto, ¿no? ¿Verdad? Del legado que podemos dejar. Hermanos, no termina aquí todo, vamos un poquito más allá, y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Yo voy a pedir a Robert que se vaya levantando, y fijaros, en este punto del camino, yo te animo primero a descender al Jordán, a entrar en esas aguas donde con la humildad, con la obediencia, va a llegar el momento en el que, fijaros como aquí, te va a decir el Señor, pídeme lo que quieras. Y tú le vas a decir, capacítame para servirte. Y otros, porque decía el versículo viéndolo, otros que están alrededor tuyo lo van a ver. Lo van a ver cómo Dios obra contigo, van a ver cómo a través de ti el Espíritu Santo va a obrar y va a bendecir a otros, porque no es para que tú te gloríes o yo me gloríe, es para que sea la gloria de Dios, es para poder bendecir a otros, es para poder alcanzar a otros para el Señor, es para que la obra de Dios se extienda, pero también podemos vivir con una vida sin propósito,
Podemos seguir en el desierto, podemos decir, Señor, yo no me quiero comprometer, yo me voy a quedar aquí que estoy cómodo. Bueno, es tu decisión, es tu decisión. 40 años dando vueltas en el desierto cuando podían haberlo hecho en 12 días. Es tu decisión, pero deja que los procesos de Dios en tu vida se lleven a cabo. Hay un territorio para conquistar, hay una promesa de Dios para tu vida, pero tienes que pasar el Jordán. Tienes que dar ese paso un poquito más allá. Tienes que a veces mojarte los pies al principio, pero Dios va a abrir. Dios va a abrir esas aguas. Dios va a permitir que el Espíritu Santo te capacite y te llene. Amén. Y me gustaría cantar una canción antes de hacer una reflexión que habla, es una canción viejita, como que estamos aquí, pero habla de la unción. Habla de la unción. Y yo te invito a que podamos reflexionar sobre este proceso de la unción. ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? ¿En qué estás? ¿En Gilgal? ¿Necesitas un nuevo comienzo para tu vida? ¿Necesitas algo nuevo, seas cristiano o no? ¿Estás en Betel? ¿Tienes los sueños del Señor ya? ¿Necesitas, como en Jericó, derribar algún muro? ¿O has llegado al Jordán? Si estás en el Jordán, hoy el Señor te está diciendo, pídeme, porque Él te va a capacitar para que puedas ser de bendición a otros.